se nos pide que determinemos la primera y la segunda función derivada dado que f de x es igual a coseno de 2x a la quinta. Observe que f de x es una función compuesta donde la otra función es la función coseno y la función interna es la función 2x a la quinta. Y por lo tanto, dejaremos u es igual a la función interna de 2x a la quinta. Entonces, si u es igual a 2x al quinto, podemos pensar en f de x como solo coseno y diferenciar el coseno u con respecto a x para determinar f' de x. Observe la derivada del coseno u con respecto a x es igual al seno negativo u por u'. Por lo tanto, mostrar algo de trabajo aquí, si u es igual a 2x a la quinta. Entonces u' es igual a derivada de 2x a la quinta con respecto a x, que es 10 veces hasta el cuarto. Así que f' de x es igual a la derivada del coseno u con respecto a x, que una vez más es igual a seno negativo u por u', que es un seno negativo de 2x al quinto. Veces u', que es 10 veces del cuarto. Sigamos adelante y escribamos la función derivada como f' de x. Es igual a menos 10x al cuarto. Veces seno de 2x hasta el quinto. Y ahora para determinar la segunda derivada. Aviso, para encontrar la segunda derivada, tendremos que aplicar la regla del producto porque tenemos un producto de dos funciones de x. Así que f' de x es igual a dejemos que la primera función sea negativa 10x a la cuarta, y la segunda función sea seno de 2x hasta el quinto. De nuevo, aplicar la regla del producto. Tenemos la primera función de menos 10x al cuarto. Y luego multiplicado por un derivado de la segunda función que es seno de 2x a la quinta. Y luego, además del segundo función de seno 2x a la quinta. Veces una derivada de la primera función que es una derivada de menos 10x hasta el cuarto con respecto a x. Para el siguiente paso, necesitamos para encontrar la derivada aquí y aquí. Así que f' de x es igual, de nuevo, menos 10x a la cuarta vez la derivada de seno 2x hasta el quinto. Donde la función interna u va a ser 2 veces a la quinta. La derivada de sin u con respecto a x es igual al coseno u por u', lo que nos da tiempos coseno de 2x al quinto. Multiplicado por la derivada de 2x a la quinta, que es 10x a la cuarta. Y luego tenemos más seno 2x hasta el quinto. Veces la derivada de menos 10x al cuarto, que es negativo 40x al tercero. Sigamos adelante y simplifiquemos f' de x. Es igual a que en el primer producto tenemos menos 10x al cuarto veces positivo 10x al cuarto que es negativo 100x al octavo. Lo que nos da menos 100x al octavo coseno de 2x al quinto. Y luego tenemos más seno de 2x a la quinta vez menos 40x a la tercera. Vamos a escribir eso como menos 40x a la tercera vez seno de 2x a la quinta. Para que pudiéramos dejar el segundo derivado en esta forma aquí, pero sigamos adelante y factoricemos el mayor factor común de 20x al tercero. En realidad, vamos a factorizar un menos 20x a la tercera. Así que podemos expresar la segunda derivada como f, el doble primo de x es igual a 20x negativo a la tercera vez la cantidad de 5x a la quinta. Coseno de 2x al quinto. Más 2 seno de 2x hasta el quinto. Estas dos últimas formas están bien para la forma de la segunda derivada. Y de nuevo, nuestra primera derivada es aquí f' de x igual. Menos 10x al cuarto veces seno de 2x hasta el quinto. Espero que te haya resultado útil.